la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora el mensaje de Dios para su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir en esta mañana un texto muy conocido, pero que tanto nos cuesta hacer a nosotros. Libro de Mateos, capítulo 6, verso 33. Libro de Mateos, capítulo 6, verso 33. Lo leo en el nombre del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que nosotros debemos buscar y que debe ser nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. Y esta vez no se refiere simplemente a una búsqueda externa, sino de que tiene que ser un sentir genuino en cada uno de nosotros, que nazca en el corazón de usted, mi hermana, de mi corazón, esa necesidad de buscar primeramente el reino de Dios, teniendo a nuestro Dios como prioridad. Y es un gran tema, hermano, que tenemos en esta mañana, porque para muchos, aunque no quieran reconocerlo, Dios ha dejado de ser su prioridad. Estamos tan afanados en nuestros quehaceres, estamos tan afanados en nuestra vida diaria que llevamos en esta tierra, que de la noche a la mañana, por diversas circunstancias, nuestro Dios, para muchos, dejó ser una prioridad. Muchos prefieren quedarse en su hogar, no congregarse. Muchos están preocupados de la economía del hogar y trabajan, y trabajan, y trabajan. Muchos quieren mejorar su vida familiar, ¿cierto? Adquiriendo bienes y usan el tiempo que debería corresponderle al Señor, como por ejemplo congregarse, y no, lamentablemente, hermano, no lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó de ser su prioridad. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateos, capítulo 6, verso 19, nos dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que esto es muy importante que lo podamos entender en esta mañana: haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Bendito sea el Señor. Aunque hay, hermanos, tesoros terrenales, los verdaderos tesoros para un hijo de Dios, una hija de Dios, están en el cielo. Estos son los verdaderos tesoros que el Señor Jesucristo nos exhorta a juntar. Bendito sea el Señor. Porque la pregunta es, en relación al cielo,
¿Cuál es el beneficio del rico en la tierra? ¿Cuál es el beneficio del rico en la tierra cuando es pobre en el cielo? Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que recordar y trasladarnos al libro de Apocalipsis 3:17, que cuando el ángel habla a la iglesia y le dice, porque tú dices, hermano, y esta palabra es fuerte, pero es una gran realidad, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es una gran verdad que vive mucho en esta tierra, que no tiene por qué vivirla la iglesia del Señor atesorando o buscando tesoros terrenales. Porque cuando nos enfrancamos, ¿cierto? Cuando nos esforzamos en los tesoros terrenales, nos olvidamos de los tesoros que hay en el cielo para cada uno de nosotros. Y el que tiene tesoros terrenales puede decir, no tengo de nada necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor cuando uno es pobre en el cielo? Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto está en Apocalipsis 3:17. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y agrega, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Porque cuando nos afanamos, hermano, en las cosas terrenales y dejamos a Dios de lado, nos ponemos ciegos, hermano. Nos ponemos ciegos espiritualmente. Nos ponemos tan ciegos, hermano, que no podemos ver la grandeza de Dios. No podemos ver el amor de Dios. Y queremos, de alguna manera, transformarnos en consumistas de las cosas materiales y buscamos una vida mejor en esta tierra, pero estamos descuidando la otra vida que nos espera, donde sí seremos felices. Bendito sea el Señor. Es decir, que nos dice el Señor que busquemos el oro refinado que está en el cielo, que nos pongamos vestiduras blancas. Bendito sea el Señor. Que unjamos nuestros ojos con colirio, porque sin duda el Señor Jesucristo es el que tiene el verdadero oro, exhortándonos a que vayamos y compremos de Él. Bendito sea el Señor. Y la pregunta es, ¿aceptaremos el llamado del Señor para comprar riquezas celestiales de oro refinado? ¿O perseguiremos las riquezas perecederas de este mundo? Bendito sea el Señor. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, escuche bien así que teniendo sustento y abrigo, dice la palabra del Señor, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Que Dios nos sea ayudando, hermano, en esta hora. A veces nos cuesta comprender estas cosas, hermano. A veces nos cuesta entender la palabra de Dios porque de la noche a la mañana hemos cambiado nuestras prioridades. La iglesia antigua, hermano, la prioridad era Dios. Pero en estos tiempos, Dios nos pregunta, y me pregunta a mí, y le pregunta a usted, ¿cuál es su prioridad? ¿Son los tesoros terrenales? ¿Es su trabajo? ¿Es su familia? ¿Sus amigos? ¿Su vida que tiene en esta tierra? ¿Sus pasatiempos? ¿Sus bienes? ¿Esa es su prioridad? Porque si tenemos eso como prioridad, entonces estamos ante un gran problema ante Dios. Porque nunca Dios puede dejar de ser nuestra prioridad.
Y por eso la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, que no podemos reemplazar a Dios por nada. Que Él tiene que ser lo primero en nuestro corazón. Lo primero, como lo indica el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas. ¿Por qué en este tiempo hay tanta aflicción en muchas personas? Porque hay personas, hermanos, que no pueden salir de la dificultad, no pueden salir de ese problema económico que llevan y arrastran por años. Hermanos, porque no han buscado el reino de Dios. Porque cuando tú buscas la solución a tu problema económico y te olvidas de Dios, te va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud en un camino que no podían demorar más de 40 días, tuvieron 40 años dando vuelta, hermano. Y eso espiritualmente nos pasa cuando nosotros no buscamos de Dios, cuando dejamos de lado y Dios no es nuestra prioridad. Y ese es el gran problema que tenemos en este tiempo. Es verdad, podemos tener dificultades, hermano, podemos tener necesidades. Pero la Biblia dice, el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Nosotros necesitamos, hermano, apegarnos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y vivir como un hijo de Dios, alegre, hermana, con lo que usted tiene en este minuto. Si no tiene para gas y tiene parafina para su estufa, dele gracias al Señor. Si no tiene 2 trajes y tiene 1, dele gracias al Señor. Si tiene pancito, hermano, y no tiene nada para el pan, igual dele gracias al Señor. Si tiene un techo para cubrirse, pero a lo mejor no tiene teja americana, dele gracias al Señor. Bendito sea el Señor. En muchos hogares hay necesidad. Y para muchos quizás les resulta difícil darle gracias a Dios cuando está faltando el alimento. Cuando está faltando algún insumo en el hogar. Cuando está la enfermedad presente. Cuando pareciera que las angustias llegan una tras otra. Ahí tenemos que levantarnos y Dios tiene que seguir siendo nuestra prioridad. Es la única manera que vamos a lograr que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga. Porque no podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, ignorando a Dios. No lo podemos ignorar. Él nos dice, echa sobre mí tu carga, yo la llevaré. Echa sobre mí tu aflicción, yo la tomaré. Pero a veces, como dice el texto, nos volvemos ciegos espirituales. Porque no estamos usando el colirio para que nuestros ojos puedan ver y darnos cuenta de que al que tenemos que mirar es a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra del Señor en el libro de Hebreos 13, 5, 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Y es el gran problema que muchas veces tenemos nosotros. No estamos contentos con lo que tenemos y muchas veces viene la avaricia, hermano. Yo sé que todos podemos tener un mejor hogar y Dios lo puede dar. Por supuesto que sí. Pero primero busca el reino de Dios. Afírmate en Dios. No lo cambies por nada. Hoy día, y siempre lo predico, hermano, el libro de excusas de los cristianos de este tiempo en el cielo está lleno. Lleno, hermano. A veces el hogar cae una gota de agua y los hermanos nos van a la iglesia y dicen, me estoy lloviendo. Me estoy lloviendo por una gota de agua. Bendito sea el Señor. Y ahora, para ser honesto, si no estamos lloviendo es por nuestro descuido, porque no reparamos esa gotera. Son tantas cosas, hermanos, que tenemos que cambiar nosotros. Porque hay cosas que tenemos que hacer como hombres, como mujeres, que no va a venir un ángel a hacerlas porque nos corresponden a nosotros hacer.
pero que nada impida que yo primero busque a Dios. Podemos pasar muchas dificultades, muchas aflicciones, pero hay promesa de Dios de que Él siempre estaría con nosotros. En tu pena, Él estaría contigo. Él estaría contigo. Bendito sea el Señor. En el texto que estoy leyendo de Hebreos 13:5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Amén. ¿Y qué más dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen a Dios como su prioridad. Si es el pequeño detalle, cuando tenemos a Dios por prioridad, que no importa lo que estemos viviendo, no importa, hermano, las tragedias que estemos pasando, no importa, hermano, lo que estamos viviendo en forma secular, no importa si le damos prioridad al Señor. Hermano, yo estoy viviendo en este minuto, y perdón la autorreferencia, una situación muy difícil laboralmente. Ya, una situación muy complicada que mi iglesia sabe. Pero aquí estoy. Aquí estoy porque Dios es mi prioridad. Porque le pido a Él que me ayude, que Él intervenga, que Él haga. Bendito sea el Señor. Entonces, la gran ganancia es la piedad, la riqueza genuina es la celestial. El verdaderamente rico es aquel que ha comprado oro del Señor Jesucristo, por lo cual compremos de Él el oro refinado y volvámonos verdaderamente ricos, y no dejemos que el engaño de la riqueza y los afanes de este mundo hagan que la palabra de Dios en nuestros corazones sea infructuosa, como lo dice el libro de Lucas 8:14. Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante, hermano, esto de los tesoros, aunque usted no lo pueda tomar como yo se lo estoy predicando, o quizás no lo pueda entender, esto de los tesoros, que tenemos que hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, que en el libro de Mateos 6:21 dice el Señor: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, yo le pregunto, hermano, ¿dónde está su tesoro? ¿En la tierra? ¿En lo terrenal? ¿O en el cielo? Bendito sea el Señor. Es decir, en otras palabras, es imposible tener en nuestros corazones adjunto a lo terrenal y al mismo tiempo atesorar tesoro en el cielo. Los verdaderos tesoros en el cielo están almacenados solamente para aquellos que tienen sus corazones en el cielo, como lo dijo Pablo claramente en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no, escuche bien, no en la de la tierra. ¿Y qué hacemos muchas veces, hermano? Estamos poniendo la mira en las cosas de la tierra. Estamos más afanados en las cosas de la tierra que de buscar de Dios. Y tengo que decirlo en esta mañana, estamos equivocando el camino. Hermano, no puedes dejar a Dios de lado. Tú no te puedes afanar en tu trabajo no dándole tiempo a Dios. Tú no te puedes dedicar a tus cosas personales, ni familiares, ni amistades, ni nada, dejando a Dios de lado. No podemos, hermano, no podemos. Porque si abrazamos las cosas del mundo, abrazamos lo terrenal, no vamos a avanzar. Vamos a dar vuelta en círculo, hermano. En círculo, en círculo. Hay hogares que están por años sumidos en enfermedades, en problemas económicos, y dan vuelta y dan vuelta. ¿Por qué? Porque han puesto su mirada en los tesoros terrenales y no en el cielo, donde viene nuestra ayuda, donde viene nuestra esperanza, donde viene nuestro consuelo, de donde viene nuestra fortaleza. Bendito sea el Señor. Y Dios es tan claro en esto, hermano, que nos dice ahí en el libro de Mateo 6:24 que ninguno puede servir
a dos señores. Bendito sea el Señor. Porque es imposible servir a Dios y al mundo, porque uno es opuesto al otro. En el libro de Santiago, verso 4:4, encontramos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bendito sea el Señor. Para que podamos entender claramente, hermano, esto de los afanes terrenales, el libro de Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bendito sea el Señor. Y esta frase que dice, por tanto os digo, es una frase muy importante, que el Señor diga, por tanto, no te afanes en la tierra, no te afanes en tus quehaceres, porque cuando yo me afano en los tesoros de esta tierra, me estoy olvidando de Dios. Estoy dejando a Dios de lado, y eso es lo que Dios nos quiere recordar esta mañana, que Él tiene que ser nuestra prioridad. ¿Y a cuánto les cuesta, hermano? Hoy día usted se levantó quizá en esta mañana diciendo, tengo este problema, no sé cómo voy a resolverlo, llamo aquí, llamo allá, pregunto aquí, pregunto allá. ¿Y por qué no llama al cielo? ¿Por qué no llama al cielo primero? Y le pide a Dios su ayuda. Le pide a Dios que extienda su misericordia sobre usted. Nosotros no nos podemos afanar en las cosas de la vida. Y eso incluye cualquier afán que uno pueda tener: familia, hijos, finanzas, estudios, salud, o cualquier otro afán, pequeño o grande. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Por eso, cuando nos angustiamos, cuando viene esa ansiedad, cuando viene esa desesperación que tú enfrentas porque tienes una enfermedad, porque tienes un problema económico, porque no sabes qué hacer, ¿qué te dice el Señor en 1 de Pedro 5, 6 y 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados de vosotros. Amén. Dios es el que cuida de nosotros, y a aquel al cual debemos echar todos nuestros afanes. No es solo una exhortación, bendito sea el Señor, sino que tiene que ser una realidad en usted y en mí, que aún en la dificultad, aún en el problema, debemos ir a la presencia de Dios y de Él pedir ayuda. Porque cuando yo voy a Dios es porque Él es mi prioridad. Y eso es lo que nos cuesta en este tiempo a todos nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas familias pasan momentos difíciles? ¿Cuántas familias dicen cada día, ¿por qué no nos alcanza la plata? ¿Por qué este problema? ¿Por qué el otro? Porque no están buscando a Dios de verdad. Porque a lo mejor de una familia hay 5 o 6 y uno solo busca a Dios. Y Dios está esperando que los otros también le busquen. Y muchos hogares sustentan por amor de Dios a ese que se congrega. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor es tan precisa que nosotros, usted y yo, hermanos, tenemos que depositar nuestras cargas en el Señor. Tenemos que entender esta mañana que ya no podemos seguir caminando así, hermanos, llenos de dificultades, llenos de problemas, y no entregar nuestra vida de verdad al Señor. Y cuando yo entrego mi vida al Señor, también entrego mis aflicciones, también entrego mis enfermedades. Señor, haz tu voluntad, haz como tú quieras conmigo. Aquí estoy, Señor, aceptando tu voluntad. Alabado sea el Señor. Porque el Evangelio no nos va a resultar fácil. Nos habla la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito sea el Señor.
Y repite en Filipenses 4, 6, 7, para nada estéis afanosos. Hermano, escuche bien. Hermana, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y dice, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No debemos afanarnos en esta vida. Hay personas, hermanos, que trabajan de lunes a domingo. Trabajan sin descansar. Y aún no les alcanza para cubrir sus gastos. Aún no les alcanza. Hay gente que conoce de Dios y se cuestiona cuándo vamos a salir de este hoyo económico que tenemos. ¿Cuándo vamos a salir de esta aflicción económica? Que llega a fin de mes y la plata no alcanza. La plata no alcanza. Y trabajas y trabajas. ¿Qué te dice el Señor? Mi hermana, mi hermano, primero búscame a mí. Ya no me des más excusas. Ya no me mientas más. Búscame de corazón. Comienza a hacer tesoros allá en el cielo. No hagas tesoro aquí en la tierra. Y cuando tú busques de Dios, hermana, hermano, cuando tú de verdad le des el tiempo que a Dios le pertenece, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser distintas para todos nosotros. No tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer, qué vamos a beber, como dice la Escritura, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a pagar el arriendo, cómo vamos a pagar la cuota del auto, cómo vamos a pagar las letras que a veces nos encalillamos, hermano. No te preocupes de eso. Preocúpate de buscar a Dios primero, para que tu vida rinda frutos. Bendito sea el Señor. No cambies a Dios por nada. No puedes cambiar a Dios por un trabajo. No lo puedes dejar a Dios de lado. No lo puedes dejar de lado, hermano, porque te va a ir peor. Conozco experiencia de muchos hermanos que por 3 meses se pierden de la iglesia y trabajan de lunes a domingo. Y resulta que pasados 3 meses fue tanto el trabajo que se enferman. Y todo lo que ganaron en esos 3 meses lo tienen que gastar en médicos. ¿Por qué? Porque se afanaron y no buscaron a Dios. Si nosotros todos pudiésemos entender esta palabra, que aún en la dificultad más grande, aún en el momento más difícil que podamos pasar, qué lindo es que todos le entreguemos la carga al Señor y esperemos en Él. Yo sé que es difícil, hermano, yo sé que no es fácil, pero Dios nos habla a todos en esta mañana. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu aflicción? Déjamela a mí en esta mañana. Yo me encargaré. Pero tú, cuando le entregas la carga al Señor, no es que te olvides. Tú tienes que seguir orando. Tú tienes que seguir escudriñando la Escritura. Tú te tienes que seguir congregando. Hermano, el tiempo de Dios no se lo podemos robar. Amén. Le tenemos que dar la honra y la gloria cada día a nuestro Dios. Aún en la dificultad, aún en el problema, mi hermana, aún en los momentos difíciles que podamos pasar, aún en cualquier circunstancia de nuestras vidas, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiarle a Él nuestra dificultad, nuestro problema. ¿Cuántos de los que están escuchando muchas veces es tanta la aflicción que lloran en su almohada y no pueden dormir? Quizás muchos no pueden dormir, porque nos pasa a todos, hermanos. Pero llega un momento en que tenemos que reflexionar y decir: yo con esta carga no puedo. Yo no puedo con esta carga. Y derramarte ante el Señor. Mi hermana, mi hermano, derrámese ante el Señor. Tu hermana, tu hermano que estás trabajando en este día, que a lo mejor debería estar descansando,
Y no es que sea sabatista, sino que lo digo, que a lo mejor dirías descansar en tu casa y por la necesidad, porque falta dinero, tienes que estar trabajando. Quizás también te falta buscar más de Dios. A ti, a tu hogar, a tu familia. Y cuando nosotros buscamos de Dios, entonces las cosas van a ser distintas. Amén. Por eso, repito el texto que hemos leído en esta mañana. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, hermano, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Bendito sea el Señor. La existencia de afanes es indiscutible, hermano. Es indiscutible. Sin embargo, no nos conformemos con el espíritu de este mundo, preocupándonos por ellos, porque Dios nos dice que Él sabe lo que necesitamos. Más bien, transformémonos mediante la renovación de la mente, volviendo nuestro corazón a Dios, a su reino y justicia. Él tiene que ser nuestra prioridad, porque Él es aquel que cubrirá más que abundantemente lo que necesitamos. Solo su tesoro es el genuino, que nunca perece, sino que está guardado para nosotros en el cielo. Entonces, no más afanes, porque los afanes nos llevan a las mentiras, ¿cierto? Los afanes nos llevan a la mentira y no nos damos cuenta que Dios conoce todo. Por eso, ¿cuál es tu afán en este día? ¿Cuál es tu prioridad? Bendito sea el Señor. A un hijo de Dios le basta tener a su Dios como prioridad y todo irá mejor. Tendremos aflicciones, pero Él estará con nosotros. Tendremos enfermedades, Él será nuestro sanador. Tendremos aflicción económica, Él proveerá. ¿Por qué Él lo va a hacer? Porque yo puse mi mirada no en los tesoros terrenales, sino que yo puse mi mirada en los tesoros del cielo que Él tiene preparado para mí y en la respuesta que Él a través de su palabra me entrega cada día, donde me dice, estaré contigo hasta el final del mundo. Que Dios les bendiga y añada bendición a esta palabra en esta mañana.